Hola, ¿qué tal? 2 de la tarde con 9 minutos. Bienvenidos a este nuevo programa de Matices, esta nueva emisión del programa Matices, que es una producción de Radio Monumental para analizar los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en todas las diferentes plataformas en las que nos acompañan todas las tardes. Hoy a través, por supuesto, de la radio 93.5 FM, a través de internet monumental.co.cr, a través de Facebook, en Facebook Live de Noticia Monumental, a través de Twitter en @monumentalcr, a través también de Canal 2 esta noche a las 8 y la repetición a las 9:30 de la noche a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en este primer programa de la semana, donde invité a un grupo de destacados profesionales a analizar la sentencia del Juzgado del Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José del viernes por la tarde, que dimos a conocer el sábado en la mañana, donde declara ilegal una de las huelgas del sector público, particularmente las del Consejo Nacional de Producción. Tiene una importancia enorme lo que los jueces vayan a ir decidiendo respecto a este tema, no solo por la huelga que está en vigencia, sino por la historia jurídica de nuestro país. Hace un año, entró a regir hace un año y un poquito más, la reforma procesal laboral. Y conforme los jueces van generando sus votos, se va generando lo que se llama la jurisprudencia para determinar cómo es que interpreta el Poder Judicial algunos elementos que están incluidos dentro de esa reforma procesal laboral. El primer evento al que se enfrentan de una manera enorme es justamente la huelga sindical que se está realizando en este momento. Yo invité hoy a don Belisario Solano, es abogado laboralista, experto y analista de Noticia Monumental desde hace muchos años. Don Belisario, ¿cómo le va? Bienvenido. Gusto saludarle, don Randall, muy contento con este tema de mucha actualidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Marco Durante, que es socio fundador de BDS, nos acompañará en un ratito, lo agarramos en medio juicio. Y entonces estaba intentando terminar para venir. Más adelante don Rolando Vega Robert también nos acompañará un ratito vía telefónica. Don Rolando es ex magistrado de la Sala Segunda de la Corte, que es la que se encarga justamente de los temas laborales. Y quisiera contarles que yo invité a Mauricio Castro, que es un destacado laboralista de la Universidad de Costa Rica, quien ha criticado fuertemente esta decisión del juez Álvarez de Santi. Pero bueno, un mes. Sí. Entonces de ahí no podía. Y a tiempo completo en la academia. Así es, entonces no podía venir. Así es que permítame arrancar saludando a las personas que están con nosotros en Facebook Live, ya más de 150, y hablando en términos generales con don Belisario primero de lo que le pareció esta decisión del juzgado del primer circuito, del juzgado laboral o de trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, don Belisario. Sí, don Randall, no sé si tal vez usted recuerda que hace como 12 meses, un poquito más menos, hablábamos aquí de la reforma procesal laboral y hacíamos como una metáfora y decíamos que era un vehículo último modelo que estaba saliendo de lo más moderno, de la mejor calidad posible, que en los que habían participado un equipo interdisciplinario para diseñar este modelo de vehículo y que lo íbamos a meter a las rutas nacionales, tanto a las pistas y a las carreteras y a los caminos. Sin duda alguna, en el primer golpe que se llevó, el primer atraso, el primer bache que se encontró fue la huelga del Poder Judicial. Que no ha resuelto. Que no ha salido el bache, exactamente. ¿Por qué? Porque no ha sido posible encontrar un tribunal de apelaciones que resuelva lo dispuesto por la juez de Pocosí. Y eso nos tiene todavía en una nebulosa con respecto a los criterios de calificación o las interpretaciones que se pueden dar por parte de un juez. Este otro segundo bache en el cual se mete el vehículo, ¿verdad? Me parece que uno como que le escucha sonidos extraños al motor. A veces pienso que tal vez un tornillito se aflojó o que eventualmente lo dejaron flojo al propio. Exacto, para poder descarrilar el vehículo en su momento. Y ahí es donde está la tenacidad de esta sentencia, que en realidad es una hoja. Sí, es muy corta. Nada más, una hoja. En realidad, básicamente es una hoja. Pero hablando con el doctor Eric Briones en otro aspecto de esto, nos preocupaba el tema de lo que dice el artículo 560 del Código de Trabajo con relación a el tema de las formalidades de la sentencia.
Y dentro de las formalidades de la sentencia establece el 560 una serie de requisitos, no solamente en la parte considerativa, sino que también en la parte dispositiva. Y dentro de la parte considerativa establece el código que en párrafos separados, para cada caso, se deben dar las razones de hecho, jurídicas, doctrinales, jurisprudenciales. Se bastanteará la procedencia o improcedencia de las proposiciones. Entonces el código le obliga a usted como juez a poner citas de la doctrina, citas de la jurisprudencia. Exacto. Y aquí no hay. Y aquí no hay. Usted ve en la hoja, una sentencia que es muy escasa en cuanto a la parte de la fundamentación y de la motivación. Es ayuna prácticamente de eso, y además es nula completamente con referencia a los temas jurisprudenciales y a los temas doctrinales. Por eso es que el doctor Mauricio, y lástima que no vino, y si nos está escuchando, ojalá que pueda intervenir. Sí, porque yo le avisé a Mauricio Castro, que hoy estuvo también en un programa de la competencia esta mañana, y me dijo, es que solo podía sacar ese ratito en la mañana. Yo le dije, por favor, si es por teléfono. De hecho, don Mauricio, si revisa el correo electrónico, ahí está para que nos podamos comunicar, y tal vez pueda salir un momento, porque efectivamente es muy breve la sentencia. Él hace un análisis ayer mismo, que en sus redes sociales, con referencia al tema de la implicación de las recomendaciones de las comisiones de la OIT en relación al convenio 87 y otras normas aplicables al caso. Y entonces él combate la sentencia desde una perspectiva de esa falta de aplicabilidad, o más bien que va esta sentencia totalmente en contra de los criterios establecidos en el principio de la convencionalidad, porque recordemos que Costa Rica, al haber ratificado los convenios de la OIT, tiene la obligación, el juzgado o el juzgador, de aplicar este principio de convencionalidad, y sus fallos no pueden ir contra eso. Entonces uno se va y revisa un poco cuál es el problema que se da sobre la aplicación de esas recomendaciones de las comisiones en la OIT y sobre la vinculancia o no para los fallos. Digamos que no sean vinculantes, estamos de acuerdo. Vamos a partir de esa premisa y voy aquí a contradecir a Mauricio, ¿ok? Digamos que, Mauricio, que no sea vinculante esa obligación por parte del juzgador. Bueno, pero sí es vinculante para el juez el análisis doctrinal, y el análisis jurisprudencial. Y entonces, al no abordar esos dos aspectos, conforme me lo explicaba con el doctor Briones ayer, y lo discutíamos en casi con una sesión de trabajo, esto hace que la sentencia pueda tener vicios importantes de nulidad. Y entonces que la forma se la traiga abajo. Y por la forma se nos pueda caer, esta sentencia. Y revisando por ahí, entre el ratón de biblioteca, me había encontrado unos criterios de la licenciada Montero Morales, Ana Patricia, que era un artículo sobre el valor que tienen los instrumentos de la OIT en el ordenamiento costarricense. Don Belisario, discúlpeme un momento nada más para corregir un detalle técnico. Marvin, es que nos están diciendo en Facebook Live que se nos está cayendo frecuentemente la transmisión. ¿Qué nos está diciendo ahí Canal 2? Porque es que de verdad, si hay un problema con el Facebook Live, perderemos uno de los recursos en el que más nos vemos retroalimentados por nuestra audiencia. Así es que si pudiéramos corregir de alguna forma lo que está pasando, para que no pase más. De hecho, si me lo permite, don Belisario, vamos a ver si lo logramos hacer. Que voy a leer, si me lo permite, la parte considerativa de la sentencia. Claro, no duró mucho. Claro. Realmente muy breve, mientras intentamos corregir lo que está pasando en Canal 2. Dice de la siguiente manera: bueno, ya lo saben ustedes, el juez lo señala y dice: fondo, es un hecho público y notorio la existencia de la huelga de trabajadores a nivel nacional. Se admite en contestación, ¿qué hicimos ya? Pero generamos una nueva transmisión. ¿Generamos una nueva? ¿O es la misma? Ok, se cayó la de antes. Vamos con una nueva. Gracias, Mila Cuesta. Gracias, Marvin. Estamos estableciendo una nueva transmisión en el Facebook Live de Noticia Monumental para que ya no tengan problemas, puedan hacer las consultas que quieran
y escuchen sin interrupción a don Belisario. Así es que muchas gracias por su consideración. Les decía, dice, es un hecho público y notorio la existencia de la huelga de trabajadores a nivel nacional. Se admite en contestación que los trabajadores del CNP se acogieron a esta protesta de forma pacífica. No se demuestra ningún acto de violencia. Agotaron la vía administrativa, donde informan al jerarca del CNP de Asamblea de Trabajadores y la decisión mayoritaria para holgar, momento en el cual el patrono estaba notificado debidamente del inicio de la protesta días antes de que explotara la situación. Es allí donde el patrono de buena fe pudo iniciar un proceso de negociación. Con la prueba no se logra determinar el número de obreros en la protesta y por ello considero que supera el mínimo, dice el juez, en beneficio de la clase trabajadora, ya que era la patronal la encargada de demostrar de forma fehaciente el nombre y número de participantes. La huelga que nos ocupa es ilegal, por cuanto el supuesto de hecho no permite la protesta. Es un movimiento a nivel nacional que reprocha un proyecto de legislación y este no está incluido dentro de la relación obrero-patronal. Es imposible que el CNP agrade a sus trabajadores aún estando de acuerdo, ya que la institución no puede obligar al Ejecutivo ni a la Asamblea de legislar de una manera u otra o de proponer leyes de distinto tipo. La huelga está diseñada para resolver problemas entre patronos y trabajadores y este no es el caso. Se trata de un tema de carácter nacional que involucra a muchos actores o no pueden los sindicalistas aprovechar la desaveniencia para protestar contra su patrono. Quieren marchar, que lo hagan. Quieren protestar, que lo hagan. Pero esta situación de hecho no es una huelga desde el punto de vista del derecho laboral y por ende es ilegal y no puede llevarse a cabo dentro del horario de trabajo. Se dicta sin condena en costas. Este es el fondo, pero don Belisario quiso iniciar por la forma. Es decir, en esto que les acabo de leer, que es la sentencia, digamos, no tiene nada, mucho más que las firmas, no viene un solo entrecomillado de otros votos históricos en los cuales se basa el juez, de la doctrina de la que se basa el juez para decir, por ejemplo, que no se permiten huelgas políticas, por decirlo de alguna forma, y no viene la explicación contundente de cada uno de los puntos, don Belisario. Disculpe que lo haya interrumpido así. Sí, es que creo que es importante y en esto es vital que el juzgador debe respetar, a pesar de que el artículo, ya le voy a decir, el 421, para ahí es donde podría tal vez el juzgador agarrarse de esto. Dice el 421 que dentro de los principios que inspiran el proceso laboral está el principio de contradicción, audiencia bilateral, digamos que se cumple, la publicidad que se cumple, la obligatoriedad de los procedimientos legales, digamos que hizo un análisis y lo resume en una línea, cuando emite por la duda, acepta, que el patrono no demuestra si se cumplió o no ese procedimiento en cuanto al mínimo de los trabajadores y dice, bueno, en la duda a favor de la clase trabajadora. También dice que los principios que inspiran una resolución, o el derecho, más bien el derecho laboral, es la motivación de las resoluciones judiciales. Y además, dentro de los principios que inspiran esto está el principio de la sencillez, del informalismo y de la oficiosidad relativa, así como por la celeridad. Eso es lo que inspira el derecho procesal laboral. Estamos bien. Tal vez por esta razón es que el juez se aventura a darnos una sentencia lacónica, simple, simplista, informal, casi informal, en los términos en los que está redactado. Si quieren marchar, que marchen. Si quieren protestar, que protesten. Porque no está realmente esbozada de acuerdo a la ritualidad que le exige el 560. Ese 560 sí le exige a los jueces que la sentencia se tiene que dictar dentro de los límites de los actos propuestos por las partes. Claro. Es decir, hay un movimiento de huelga, si se cumplieron o no se cumplieron los requisitos para ir a esa huelga y si esa huelga está o no dentro de los presupuestos de legalidad que exige en este momento el artículo 660 y el 661 y siguientes del Código de Trabajo. Entonces, ahí es donde a uno le preocupa como entusiasta del derecho laboral lo que pueda pasar, porque entonces ahora lo que viene es un fallo, vendrá un proceso de apelación. Sin duda. Tendremos ante el Tribunal de Apelaciones una segunda instancia que tendrá, estoy segurísimo que ya los que vayan a participar en la redacción del recurso de apelación estarán simplemente atacando eso para traerse el fallo por nulidad. Y entonces, ¿qué pasaría si el fallo, el tribunal viene y declara por nulidad, retrotrae los efectos
a como si la sentencia no se hubiera dictado, y obligaría eventualmente a un juez laboral a volver a dictar la sentencia. Claro. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que le entre al fondo y entonces diga, bueno, sí, está bien, es nula, es ilegal, es tal y tal cosa, pero voy a entrarle al fondo y voy a resolver de una vez por el principio de celeridad. Y entonces tenga que darnos entonces ahora sí un abordaje sobre el tema de las razones de orden doctrinal y jurisprudencial, que era donde nos habíamos quedado con respecto a todas estas exigencias que tiene que hacer la O sea, que el tribunal, que es el superior del juzgado de trabajo, le diga, señor, le anulo la sentencia, porque resulta que en el Código de Trabajo dice, señor, usted tiene que argumentar su decisión con citas de la jurisprudencia, con citas de la doctrina, y resulta que aquí no, aquí está como si usted lo analizó y hizo la redacción de acuerdo a su análisis que hizo el juez Álvarez de Santi, que por cierto, yo no conozco, Brizal, ¿usted conoce al juez? No lo conozco, no lo conozco. Porque a mí me llamó muchísimo la atención la forma de redactar. O sea, yo cubrí en mi vida muchos procesos penales y leí muchas sentencias constitucionales. La libertad literaria, digamos, que se da el juez Álvarez de Santi en esta sentencia: si quieren marchar, marchen; si quieren protestar, protesten, pero no constituye de hecho una huelga. Digamos, yo no sé si usted lo nota, porque usted también es comunicador, si nota la diferencia que existe entre una redacción meramente legal y una reducción con tintes literarios. Exacto. Que te dice, si quiere protestar, que protesten; si quieren marchar, que marchen. Pero, ¿verdad? Es casi que cumpleaños de muerto Pablo Neruda, es casi un verso Neruda. Así es, sí, es muy interesante y por eso resulta fascinante este análisis de la sentencia, por la forma en que el juez Álvarez de Santi aborda el tema, se rompe con los esquemas propios del 560 y se va por el 421, por los principios de la informalidad, y entonces es donde decanta esta sentencia que viene a darle un golpe, digamos, a la huelga nacional que ya lleva pues varios días, y que permite a los juristas y a los estudiosos y a los académicos a tener que tratar de encauzar el vehículo de la reforma procesal laboral hacia la forma en que ellos en algún momento habían pensado que se estaba haciendo para poder solayar rápidamente una situación de huelga que pudiera afectar a nuestro país, o por lo menos a alguna empresa en particular. Don Belisario, pero yo veía con mucha expectativa el criterio de los jueces, porque, y lo sigo viendo con mucha expectativa, había cosas que quedaron a mi gusto inconclusas o muy libres de interpretación en la reforma procesal laboral, que yo decía, ahora sí vamos a ver cuando venga la sentencia qué van a opinar los jueces. Por ejemplo, uno de los elementos, servicios esenciales. Ese me parecía que requeríamos que los jueces fueran enmarcando de qué hablamos con servicio esencial, porque la reforma procesal laboral es muy amplia. Digamos, dice, cuando hay una afectación inmediata o grave a la salud pública o a la economía nacional, y eso es de cualquier cosa cabe ahí. Ese era uno de los temas. El otro de los temas es el rebajo de los salarios en una huelga ilegal. Hay un criterio que entiendo manejan los sindicatos, que significa, a partir del momento en que se declara la huelga ilegal, hasta ahí lo pueden empezar a rebajar, ¿verdad? Otros abogados dicen, no señores, es retroactivo, es decir, usted se fue a un movimiento ilegal, cuando se declara ilegal, en retroactivo se les pueden rebajar. O sea, es decir, usted se fue desde hace 15 días a huelga, se lo declaran ilegal, entonces yo le rebajo los 15 días que ilegalmente estuvo en huelga. Ahí hay un choque entre el criterio de los sindicatos, que dicen, no, desde hoy nos empiezan a rebajar porque declararon ilegal y no en retroactivo. Bueno, ese es un tema que yo quisiera que el juez hubiera aclarado en la parte dispositiva, señalando, ordénese el rebajo del salario. Porque además, otro de los criterios que yo quisiera que el juez o los jueces aclaren es, por ejemplo, todo el mundo dice, sí, van a ir a negociar a la mesa que no se les rebaje. Bueno, ¿eso se puede negociar o no se puede negociar? Porque si un juez lo ordena la sentencia, no se puede negociar. Si un juez no lo ordena la sentencia y lo deja al arbitrio del patrono, se puede negociar. Entonces yo lo que creo es que el juez son fondos públicos, ¿verdad? Sí, es que son fondos públicos. Ese es el problema. Es que el juez Álvarez de Santi agarra un elemento, ¿verdad?, de si es una huelga política o no, pero evita tocar y marcarnos cancha
en qué son servicios esenciales, en si se puede rebajar en retroactivo, si se declara ilegal, y también, por supuesto, en qué pasa si se ordena o no la reducción de esos salarios. ¿Esos son los tornillos sueltos que están en el motor? Sí, esos son los tornillos sueltos que todos vemos. Yo pensé que los jueces en general iban a venir a decir, bueno, señores, es que este tornillo está suelto por esto, este otro está suelto por esto, y no pasó. Porque un poco, cuando uno retrotrae en el tiempo, ¿qué fue lo que pasó con el tema de los servicios esenciales? Recuerde que fue parte de las discusiones que se dieron a la hora de aprobar esto y las motivaciones que permitieron en alguna medida que potalizaron realmente que se aprobara la reforma procesal laboral. Y nos quedamos en alguna medida con regulación del 43. Del código anterior, digamos. Sí. En realidad tenemos casi los mismos criterios. No cambió eso. Ese tema de definiciones, eso no cambió. Y es parte de lo que entonces tiene que resolverse a la luz de la jurisprudencia y de los criterios de aplicación por parte de los jueces. Claro, aquí el gran problema que yo le podría ver a esto es que usted entonces le está dejando la potestad legislativa al juzgador. Y entonces sí. Usted le está, y usted lo está haciendo perfectamente bien en este momento, le está diciendo, ok, señor juez, y los 30 jueces que tienen todos los 30 casos pendientes, bueno, empiecen a resolver estos temas. Pero definan. Ajá. O sea, no solo el tema general, definan los elementos. Pero qué tan saludable es que sea un juez de la República que tenga que definir eso, don Randall. Sí, claro. No debería ser la Asamblea Legislativa absolutamente la que tendría que abrir ya un proceso de análisis, cuando nosotros hablábamos aquí hace 1 año y 2 meses, ¿okay? Que era importante que tal vez dentro de 1 año ya se hubiese podido presentar un proyecto de reforma a la reforma y que entonces pudiéramos abordar todo este tipo de asuntos. Pero recuerde que la reforma se hizo potable en el momento en que se tuvo que dejar de lado esos aspectos que son esenciales en este procedimiento. Don Belisario, estoy de acuerdo con usted, pero en el sistema político costarricense, y usted fue diputado, donde los diputados intentan no comerse pleitos innecesarios entonces lo dejan al arbitrio de los jueces, o en otros casos de la Sala Constitucional, para que sea la Sala Constitucional la que saque los tornillos, depende de su gusto, y entonces nos encontramos con legislación hecha, leyes hechas por los jueces, legislación hecha a base de jurisprudencia. Y este es uno de los elementos. La reforma procesal laboral tiene tantísimos huecos que uno no tiene idea de por dónde va a salir. Aquí es donde me gustaría citar a Montero Morales, a Ana Patricia, porque en el caso de Colombia, la Sala Constitucional, el Tribunal Constitucional colombiano resolvió el tema y dijo: los criterios y las recomendaciones de las comisiones de la OIT son vinculantes, punto, y nada más. Entonces ahí el tema está resuelto. En el caso nuestro, dice ella que la Sala Constitucional no ha ido tan largo como sí lo fue la Sala Constitucional colombiana, y ha integrado como fuente a esos convenios ratificados y a las jurisprudencias que se dan. En el año 2011 se habló en una declaratoria de legalidad de la huelga como fundamento de su resolución en cuanto al porcentaje de participación de los trabajadores que exigía el Código de Trabajo para que una huelga fuera legal. La Sala tomó como punto de referencia los criterios adoptados por el Comité de la Libertad Sindical de la OIT y a la vez mencionó que la Comisión de Expertos ha desarrollado auténtica jurisprudencia en la materia, junto con el criterio del Comité de Libertad Sindical. El Contralor de Constitucionalidad entonces lo que está haciendo es que está tomando en cuenta el criterio de la Comisión de Expertos, y ¿eso qué es lo que hace? Que califica los principios establecidos en la OIT en la materia, y por lo tanto, de acuerdo al principio de convencionalidad, lo que se diga en ese convenio es de aplicación, punto, por parte de los jueces, y tienen que ser analizados y tienen sus resoluciones que ir dentro de ese sombrero de la convencionalidad o de los convenios internacionales y de las comisiones que hagan las interpretaciones de los convenios. Eso es igual como sucede con la Comisión de los Derechos Humanos, ¿verdad? Okay, que entonces ya la Sala dijo que si eran vinculantes, y entonces esos criterios de la comisión pues deben ser entonces vinculantes. Y esa es otra gran discusión que va a tener los jueces, principalmente ahora de apelaciones, sobre si esto que dijo la Sala Constitucional en el año 2011 puede ser aplicable o no puede ser aplicable en este momento. Es muy interesante. ¿Sabe quién nos acaba de escribir? Un buen amigo suyo, don Pedro Beirute. Saludos. Que nos está escuchando, Pedro, y dice:
al buen entendedor, pocas palabras. Es una sentencia clara y le da independencia al juez, le permite redactar así. No necesita decir mucho para declarar la ilegalidad de ese movimiento. A mi juicio no tiene potestad para decidir directamente sobre el rebajo de los salarios. Nos da su opinión, dice, es que lo estoy escuchando y quiero su opinión. ¿A usted qué le parece? Maravilloso, ¿no? Eso es parte de lo que tienen que resolver. Y yo creo que cada uno de los jueces que van resolviendo las 30 solicitudes que hay pendientes en este momento están obligados y llamados a entender eso. Okay, y son criterios, ¿verdad? Porque son criterios válidos. El juez perfectamente podría decir, ok, a partir de la firmeza de la declaratoria de ilegalidad, entonces ahí se empieza el rebajo. O bien retrotraigo los efectos a la fecha en que se inició la huelga. Sí, es que no tendría lógica lo primero. Lógico, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque es que no primero, por ejemplo, si usted empieza a rebajar salarios a partir del momento en el que es declarado ilegal, entonces significa que usted se va para la playa, dice estoy de huelga, y cuando el juez le diga es ilegal se devuelve y listo. Exacto, recuerde no que tendría lógica. Después de declarada la huelga, 24 horas después tienen que reintegrarse. Sí, por supuesto. Entonces no hay entonces ningún perjuicio salarial, porque estoy seguro que casi todos los trabajadores se van a reinstalar una vez de que ya quede firme la declaratoria de la huelga. Y hay otra cosa que me preocupa también, que también está en el tornillo suelto que usted puso ahí, que es siempre las negociaciones para acabar la huelga. Claro. ¿Cuál es el primer punto de la negociación? No declarar ilegal la huelga. Pero ese era el primero antes. No hay represalias por la huelga. Sí, no hay rebajos, no se rebaja. Exacto. Ni se despide a nadie. Exacto. Y entonces, ¿en qué queda la declaratoria? Sí, pero es que, vamos a ver, aquí mucha gente, don Belisario, se abre las vestiduras, se rasga las vestiduras, diciendo división de poderes. Yo nunca he entendido en general por qué en las huelgas se negocia que no se despida ni se rebaje, porque yo digo, bueno, es que la orden de un juez de la República, es decir, es otro poder diferente al que está negociando. Y ahí creo, no en esta en particular, pero creo en la historia que ha habido una injerencia, una mezcla, digamos, de potestades de juez o de patronos inclusive en las decisiones de negociación del Poder Ejecutivo. Bueno, es que hay un principio que alguien decía por ahí, de huelga es huelga, legal o ilegal, huelga es huelga. Así es, en la práctica es huelga. Exacto. Eso lo decía Pepe Figueres. Exacto. En la práctica es huelga. Lo que pasa es que a diferencia del tiempo de don Pepe, a mucha diferencia, porque hoy todo el mundo anda citando la frase de don Pepe, en el tiempo de don Pepe no había sala constitucional, ¿verdad? No había Contraloría General de la República, y el Poder Judicial no era tan fuerte como lo es ahora. Si hubieran existido, seguramente don Pepe no hubiera podido hacer ni la mitad de lo que hizo, porque tenía mucho poder. Presidente de la República, llámese don Pepe, o como usted quiera llamarle, don Belisario. Sí, así es. Eran otros tiempos, era otro manejo de las situaciones de crisis. Y bueno, uno mira también, por ejemplo, ahora, cómo están manejando la crisis. Están en una suspensión del proyecto con una situación de diálogo informal, pero que daría pie a un diálogo formal para efectos de levantar la huelga. Es decir, estamos negociando en situación de huelga. Al final de cuentas, eso es lo que está sucediendo. Así es. Okay. Entonces, ese restar la autoridad al tema, ¿verdad? Okay. Es lo que podría generar que paulatinamente se le vaya perdiendo entonces el señorío que la norma ha establecido en cuanto a la declaratoria de ilegalidad de las huelgas, y entonces se le vaya perdiendo ese respeto a estas normas, porque entonces si vamos dejándola en desuso, se va quedando en desuso. ¿Para qué fue la reforma? ¿O para qué fue todo este esfuerzo que se hizo? Está claro que la reforma procesal laboral fue una negociación entre el sector empresarial y el sector trabajador, el sector sindical en su momento. Que hubo más, que se cedió más por parte del sector empresarial, también está claro. Ahora estamos pagando. Dejando ese hueco así. Dejando ese hueco. Ok, vamos a ver. Hablamos de la sentencia del juez Álvarez de Santi del viernes, que es la única que se ha emitido hasta ese instante, basado en la reforma procesal laboral del año que entró en vigencia el año anterior. Ok, según la forma, don Belisario teme que la forma se lo traiga abajo, ¿verdad? Que un juez superior diga, señor, usted no puso citas ni jurisprudenciales ni doctrinarias, así es que se anula esta sentencia. Hablemos del fondo. El juez basa su criterio
en que no se trata de un conflicto obrero-patronal, sino una huelga, el juez no lo dice así, lo estoy parafraseando yo, una huelga política, es decir, una huelga por una decisión política del Estado o de la Asamblea o del Poder Ejecutivo, pero no porque la Caja haya tomado alguna posición respecto a sus funcionarios, porque el ICE lo haya tomado o porque alguien más lo haya tomado, don Belisario. ¿Qué le parece el fondo? Ok, si ya entramos por el tema del fondo, ahí es donde entra el doctor Mauricio Castro con su análisis tan interesante con referencia a que aquí no solamente se está hablando de un proyecto de ley, sino que hay un conflicto económico-social. Y que yo, como trabajador del CNP, para ponerme en el caso específico del CNP, dice el juez que ese conflicto económico-social que se deriva del proyecto de ley no es un tema que afecte las relaciones laborales entre el trabajador y la jerarquía del CNP. Pero hay criterios de la comisión y de la OIT en referencia a que sí es factible, que se pueda ir a la huelga cuando hay intereses difusos, en tratándose de situaciones de carácter económico-social. Intereses difusos es que nos afecta a muchos, y yo soy parte de muchos. Exacto, y yo como trabajador, a mí me va a afectar que me vayan a poner el IVA, porque de ahí es un garrote del 13% al bolsillo, al bolsillo. Entonces, ahí, aunque no diga expresamente que sea un conflicto entre mi persona con la gerencia o con la presidencia o con la estructura jerárquica del CNP, lo que está sucediendo en ese proyecto de ley va a afectar mi situación salarial, va a afectar mi situación económica y va a afectar la situación claro, pero vale, quiero conocer su opinión, ¿vale la figura de la huelga en ese caso? Es que yo entendería la figura de la protesta ciudadana. Pero de la huelga como tal, como está entendida, una huelga laboral. Es que, de acuerdo a lo que tenemos que entrar a definir entonces cuáles son los tipos de huelga, o qué es huelga, o para qué. ¿Qué es huelga? ¿Para qué es huelga? Estamos hablando siempre de que hay huelga cuando hay una disconformidad en las relaciones obrero-patronales, pero también se ha establecido a través del Comité de la Libertad Sindical que hay huelgas de tipo económico-sociales y que hay huelgas políticas y que hay huelgas de solidaridad. Yo podría declarar una huelga de solidaridad en apoyo de tal y tal y tal cosa. Entonces, todos estos intereses que son los que se defienden, porque ¿qué es lo que se defiende con la huelga? Se defienden intereses económicos y se defienden intereses profesionales. Estos intereses son los que abarcan precisamente el espíritu de la huelga o el objetivo de la huelga, que es mejorar las condiciones de trabajo o bien reivindicar una serie de derechos que eventualmente se han podido tener y que podrían ser afectados por una política económico-social. Entonces, eso es lo que ha desarrollado, digamos, las convenciones internacionales con respecto a este tema de la huelga o los alcances de una huelga, ¿verdad? Entonces vamos a ver si le entendí bien, que a la gente que me está diciendo que yo solo ataco a los sindicatos, vean, hoy don Belisario vino a defender, no a defender a priori, a defender con su interpretación la posición que han seguido los sindicatos. Bueno, yo no lo había visto así. Claro. Yo lo que venía a ver es lo que más bien he venido a hacer es atacar la ley, claro, la sentencia. En la primera parte sí, pero digamos, me refiero a que en la práctica, don Belisario, los huecos que tiene esta sentencia le da la razón a los sindicatos de apelarla y seguramente ganar la apelación. Sí, convirtiéndola en una huelga legal. Yo le decía a mis alumnos hoy en la mañana, precisamente, porque esto es motivo de análisis en la academia de manera clara y quitándonos todos, cualquier interpretación de si estoy a favor o no estoy a favor de la huelga, si estoy a favor de los sindicatos o no a favor de los sindicatos. Eso en realidad no me interesa. Me interesa hacer un análisis como jurista, como abogado. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que dice la norma jurídica? ¿Y qué es lo que me dio la sentencia? Y entonces, ¿dónde le miro una debilidad? Si eso favorece al sindicato, no es problema mío. Claro. O si eso favorece al gobierno, tampoco es problema mío. Aquí lo que digo es que esto es lo que se aprobó hace más de 2 años, que aplica hace 14 meses y que este carro que salió de la fábrica, último modelo, que se decía que venía con todos full extras, presenta una serie de cositas que hacen que en los baches que va cayendo algún tornillo se le afloje y que lo habíamos advertido.
Porque es que sí, el punto es que usted y yo lo advertimos. Sí, de hecho hubo muchos sectores que lo advirtieron. Y en el programa especial que hicimos sobre la reforma dijimos, ojo, aquí hay varios huecos que quedan pendientes y bueno, pareciera que a los diputados en ese instante no les importó. De hecho, le pedí a don Carlos Ricardo Benavides, que ahorita lo llamamos, pues está en reunión de fracción, porque hoy anunció él que está trabajando una reforma a la reforma procesal laboral para cerrar los huecos que se considera se dejaron abiertos. Yo lo que decía es que a mí que me califican de un crítico inmisericordia casi, un cachetón vendido, me dijeron un día de estos, a favor del gobierno de la República, pues hubiera hablado con don Belisario y decirle, vea, yo lo invito solo si usted viene a defender completamente el criterio del juez, y no, aquí está libremente planteando su posición, que hoy casualmente es coincidente con lo que plantean algunos sindicatos en cuanto a la forma. No es que es coincidente, le sirve a los sindicatos, don Belisario. Exacto. Porque por la forma, según su criterio, se cae. Y por el fondo, según su criterio, se cae. Sí, está muy poco fundamentada, ¿verdad? Es decir, es que tal vez el estilo en que utiliza, tan lacónico, puede ser que entonces los jueces del Tribunal de Apelaciones puedan interpretar que hay una falta de fundamentación, porque tal vez lo que puede estar diciendo aquí puede ser cierto. La huelga está diseñada para resolver problemas entre patronos y trabajadores y este no es el caso. Línea y media fue lo que dice ahí. Bueno, ¿por qué no hubo un análisis, un desarrollo doctrinal, un desarrollo jurisprudencial con respecto al espíritu o la esencia de la huelga? De hecho, Belisario, aquí hay una pregunta de Daniel Villa que me interesa sobremanera. Es que dice Daniel, es una opinión, dice, es un derecho. Cuando se va a huelga nadie sabe si es legal o no. Uno nada más va a huelga y después un juez decide. Pero, Daniel, ojo, porque en la reforma procesal laboral, si hay una forma, o sea, se le da la opción a los sindicatos de pedir permiso para hacer una huelga legal. Exacto. Entonces, depende cómo uno lo vea. Si no hacen ese procedimiento de pedir la declaratoria de legalidad de la huelga antes de irse a huelga, se arriesgan a que sea ilegal. Exacto. Ese es el riesgo. Pero se permite, ¿verdad? Que un sindicato a priori le pida a un juez, ¿me permite ir a huelga? Así es. Incluso aquí dice el juez de Santi, dice, agotaron la vía administrativa. Véase la imagen 18 de la contestación, donde informan al jerarca de la Asamblea de Trabajadores y la decisión mayoritaria para holgar, sí, para irse a la huelga. Momento en el cual el patrono estaba notificado debidamente del inicio de la protesta, días antes que explotara la situación. Entonces, vea qué interesante. Aquí el juez tiene por probado que efectivamente ese procedimiento previo a la huelga se cumplió. Claro. Entonces uno tiene que ir extrayendo, ¿verdad?, de la sentencia. Es allí donde el patrono de buena fe pudo iniciar un proceso de negociación. Ojo, ese punto. Y le reprocha al patrono. Y le reprocha, exactamente. No empezó un proceso de negociación de buena fe. Exacto. Exacto, en realidad si uno lo interpreta eso, es una afirmación, pero igual lanza un reproche al patrono. Claro. Y dice, con la prueba no se logra determinar el número de horarios en la protesta. Ojo ese detalle, ahí está hablando del requisito para ir a holgar dentro de un marco de legalidad. Y parte de una premisa muy interesante también, aplica el principio indubio pro operario, ¿verdad? Considero que supera el mínimo en beneficio de la clase trabajadora. Aquí el juez Álvarez está dando un detalle muy interesante. Es decir, si el patrono no le prueba que los trabajadores no adquirieron la mayoría que indica el código para poder ir a la huelga, claro, entonces parte de la presunción o hace la presunción de que los mínimos se cumplieron. Claro. Y esto sí es una jurisprudencia interesante. Y al final también, donde él señala, se dicta sin condenas en costas, ambas partes han litigado de buena fe. El patrono es víctima de un movimiento social y al ser empresa de derecho público debe iniciar de inmediato la calificación de la protesta para garantizar el servicio público. Ojo esto, el sindicato cumplió los requisitos para holgar. Ojo, se reunió, comunicó, intentó conciliar, fue pacífico, pero no tenía derecho, y aun y cuando de buena fe creyó tenerlo, hasta que un juez no le dio la razón. Ese párrafo vale oro. Sí, porque a mí lo que me parece es que permite, cuando el juez dice de buena fe, significa que usted no le puede bajar los salarios porque actuó de buena fe pensando que tenía razón. Exacto. Que ya sé por dónde quiere ir. Donde caeríamos en una cosa muy ilógica, Belisario, pero permítame agregar a alguien a la conversación. Es Rolando Vega. Don Rolando es ex magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Está en una reunión, nos regaló unos 10 minutos. Don Rolando, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. ¿Qué tal, Randall? Muy buenas tardes. Un abrazo a querido amigo Belisario Solano, compañero de muchas batallas.
Así es. Gracias, don Rolando. Le robo estos 10 minutos. Quería conocer su criterio respecto a la sentencia de ilegalidad de la huelga del CNP. En la conversación que llevo con don Belisario de un buen ratito, me llamó la atención cómo él nos dice, ojo, Randall, esta sentencia se puede caer por la forma. Entiendo que esa conclusión es producto de una discusión con don Eric Briones también, en el sentido de que carece la sentencia, que supongo que usted conoce, don Rolando, de citas jurisprudenciales y doctrinales en el texto. Realmente es un texto muy sencillo. Y por el otro lado, dice don Belisario que se cae por el fondo porque también existe la posibilidad, según la OIT, de irse a huelga reclamando derechos económicos y sociales y políticos de intereses difusos, en este caso Costa Rica. Quisiera conocer su opinión, don Orlando. Sí, con mucho gusto. Efectivamente, a mí me parece que la sentencia es un poco escueta y siento que carente de fundamentación jurídica sólida como para poder efectivamente sostener la ilegalidad del movimiento. Hay efectivamente convenios importantes ratificados por Costa Rica con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, que regulan por encima del código el ejercicio del derecho de huelga y el derecho de sindicación en general. Creo que en esa parte la sentencia es un poco omisa y se fundamenta únicamente en un aspecto para declarar la ilegalidad. Los otros aspectos son pasados un poco por alto, que normalmente en otro momento histórico tal vez hubieran sido los aspectos más relevantes, como por ejemplo el del porcentaje de apoyo al movimiento. Aquí lo da por probado simplemente por el tema de la duda y también el tema de la conciliación previa, que es un procedimiento que debe de agotarse antes de exteriorizar el conflicto a través de una huelga. Eso también lo tiene por probado. Entonces, al final, me parece que la sentencia se centra únicamente en un punto, al indicar que no es una huelga que responde a intereses económicos y sociales de este conglomerado de trabajadores del Consejo Nacional de Producción, y que por esa razón el movimiento deviene en ilegal. No se mete el juez a analizar la figura o el concepto de la huelga política, o de la huelga en los servicios públicos, o de la huelga para combatir políticas públicas del gobierno, o en este caso de una institución pública como el CNP. Yo creo que esos son aspectos que probablemente van a ser atacados por la vía del recurso de apelación por el sindicato, y muy probablemente el Tribunal Superior, en el momento en que le corresponda resolver, el Tribunal de Apelación podrá valorar en su conjunto todos esos nuevos elementos de juicio que surjan en la apelación para emitir un nuevo pronunciamiento. Ahora bien, don Rolando, quisiera preguntarle dos cosas más. El juez efectivamente, o la reforma procesal laboral, dejó algunos elementos, don Belisario le llama tornillos sueltos, que yo pensé que podrían venirse a ajustar conforme los jueces iban resolviendo. Pero me encuentro con una sorpresa en el caso de la sentencia del señor Álvarez de Santi, que no se mete en elementos que para mí no están claros en la reforma. Entiéndase, los servicios esenciales, ¿verdad? Que en la reforma vienen conceptualizados de una manera muy amplia. Entiéndase también a partir de cuándo surge el rebajo, una vez que está declarada la ilegalidad de la huelga, y la otra, si los patronos o el patrono puede negociar por afuera, entiéndase, en la negociación sindical, el no rebajo pese a que un juez encuentre ilegal un proceso. Usted, que fue juez, que estuvo muy de cerca con los jueces, ¿le extrañó que faltaran estos elementos, o los jueces lo hacen simplemente con el fin de no ir más allá de lo que existe en el texto hoy en día?
Sí, efectivamente el tema del derecho colectivo en la reforma procesal laboral fue un tema muy sensible y que estuvo sometido a muchísimos debates y a muchísimas negociaciones, tanto por parte de las cámaras empresariales como por parte de los sindicatos y algunos legisladores, y de la misma forma segunda dos compañeros o un compañero que estuvo muy de cerca en el proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa. Recordemos que los motivos del veto de esta ley originalmente surgieron precisamente por el tema de la parte de derecho colectivo. Exacto. En el gobierno de doña Laura. Entonces, uno de los temas importantes, o los dos temas básicamente, sobre los cuales hubo mucha discusión y no había coincidencia de criterios, era sobre el porcentaje para declarar la legalidad o ilegalidad de la huelga. El proyecto originalmente llevaba un 40%, finalmente quedó en un 50%, se aumentó el porcentaje, y en la legislación derogada estaba en un 60%. Los sindicatos consideraban que el 40% era suficiente para poder garantizar el ejercicio del derecho de huelga, y que subirlo a un 50% y mantenerlo en un 60% era prácticamente hacer ilusorio el ejercicio del derecho de huelga. Y al final se partió un poco el ayote por la mitad y no quedó ni en el 40% que iba originalmente en el proyecto, ni en el 60% que era como estaba en la legislación, y quedó en un 50%. Ese fue uno de los aspectos, digamos, de fricción que más discusión tuvo. El otro fue precisamente el de los servicios esenciales, porque la Constitución política nuestra es muy clara en el sentido de que la huelga no se permite en los servicios públicos esenciales, de acuerdo con la regulación que de ellos establezca la ley, y la ley es el Código de Trabajo. Entonces siempre, dentro del concepto de servicios esenciales, el Código ha manejado una lista que es bastante pequeña, pero siempre se trató de que se respetara el derecho de huelga, el ejercicio del derecho de huelga, incluso en el sector público, sin afectar esos servicios públicos esenciales, y garantizando los servicios mínimos, el mantenimiento de los servicios mínimos en los servicios públicos esenciales. Por ahí un poco se fue digamos, la negociación, claro. Y al final eso fue lo que de alguna forma rescató el hecho de que en este país pudiéramos contar con una reforma procesal para el derecho individual, y que pudiéramos también tener algunos avances significativos en el tema del derecho colectivo. Claro, me parece muy importante el tema de los rebajos salariales, porque este tema sí es un tema, digamos, de interpretación y que puede traer mucha discusión en los próximos días. Hay dos consecuencias importantes que podrían derivarse de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, pero en caso de que esta declaratoria esté firme significa que la resolución de los jueces en primera instancia tienen que ser o pueden ser revisadas por el Tribunal de Apelación en caso de que cualquiera de las dos partes recurra de la sentencia dictada por el juez, ya sea declarando la legalidad o la ilegalidad del movimiento. A partir de que esa sentencia declarando la legalidad o la ilegalidad esté firme, dice el código que el patrono o los empleadores tienen que concederle a los trabajadores un plazo de 24 horas para que se reintegren a sus funciones habituales, es decir, para que retornen a laborar normalmente. Si los trabajadores omiten esa orden judicial, si no la cumplieran, entonces a partir de esas 24 horas, pasado ese plazo, el patrono podría perfectamente aplicar o rebajas salariales, o bien podría eventualmente, en caso de que se acumulen ausencias injustificadas, podría plantear el tema de los despidos. La gran duda que surge aquí
es si a partir de la firmeza de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, los efectos de rebajas salariales o eventualmente los efectos para poder despedir tienen efectos retroactivos o no desde el día 1 en que empezó el movimiento huelguístico. A mí me parece que este es un tema que el código lo resuelve integrando varias normas y que las sanciones o las consecuencias previstas para la ilegalidad surten efectos hacia futuro, después de las 24 horas en que se le concede el plazo a los huelguistas para que retornen a laborar normalmente. Es decir, desde mi punto de vista, la declaratoria de ilegalidad no tiene efectos retroactivos para rebajar salarios de los días que los trabajadores hayan estado sin trabajar apoyando el movimiento de la huelga. Esto es un tema importante porque deberá ser discutido probablemente en los tribunales que van a conocer de estas resoluciones en caso de que se lleguen a aplicar consecuencias de tipo sancionatorio después de que eventualmente el movimiento sea declarado ilegal, y probablemente lo llevaremos unos cuantos años para esperar una respuesta del sistema de justicia laboral y conocer un poco a ciencia cierta cuál va a ser el criterio en relación con este punto. A mí me parece que tal y como está la legislación aprobada y tal y como fue discutida en su momento, se pensó que por una parte la calificación del movimiento de huelga tenía que ser un acto relativamente rápido por parte de los jueces laborales. Es decir, incluso en algún momento se pensó en ponerle un techo, un tope máximo a las huelgas para que no pudieran sobrepasar una cantidad determinada de días. Eso al final no quedó plasmado en la legislación procesal laboral y los plazos tampoco quedaron plasmados. Entonces eso genera una situación de cierta inseguridad jurídica porque, como está ocurriendo con la huelga del Poder Judicial del año pasado, 13 o 14 meses después todavía no hay una resolución firme que declare la ilegalidad de esa huelga. Claro. Lo cual es inaudito, es decir, eso no puede permitirse como un presupuesto de hecho válido y aceptable. Don Rolando, disculpe, para finalizar ya, si usted fuera en este momento juez, como lo fue magistrado muchísimo tiempo, la resolución, la sentencia del juez Álvarez de Santi se la trae abajo. Me parece que es clarísimo con la explicación que nos ha dado, pero usted se lo habría traído abajo. Por lo menos el razonamiento de él, ¿sí? El que se conoce en el texto de la sentencia, uno podría pensar que es un razonamiento que podría perfectamente, ser revisado y ser revocado. ¿Usted se lo habría traído abajo por la forma y por el fondo, don Rolando? Probablemente sí, para lo cual, sí, tendría que tener uno conocimiento de las pruebas que están aportadas en el expediente y para ver si realmente hubo o no elementos de juicio adicionales que él pudo haber tomado en consideración. Pero por lo menos desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de fondo, el argumento que utiliza para la declaratoria de ilegalidad, a mí personalmente me parece que es insuficiente y que es un argumento que perfectamente podría ser revisado y sustituido por otro eventualmente. Don Rolando, muchísimas gracias, le agradezco mucho realmente que haya sacado estos minutos. Gracias a don Rolando Vega Robert, ex magistrado de la Sala Segunda. Ahí está, si él hubiera sido magistrado en ese momento, se echó abajo la sentencia del juez por la forma y por el fondo. Por la forma no tiene ninguna argumentación y por el fondo dice don Rolando que tampoco, que los trabajadores tienen derecho a hacer huelgas sociales y económicas. Y coinciden ustedes dos, don Belisario y don Rolando, en que la sentencia está mala. Es que vea lo que dice el 371 sobre el concepto que usted me estaba preguntando sobre el tema de la huelga legal. O sea, hablamos, el 371, esto lo dice la ley, no lo digo yo, no estoy inventando nada. Dice huelga legal.
La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo acordado y ejecutado por una pluralidad de 3 personas trabajadoras como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381 por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo para lo siguiente. La huelga es para lo siguiente: A, la defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales. Expresamente lo dice el código. Y B, la defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el 386, que se refiere a los temas ya propios del centro de trabajo. Entonces, este punto que está acá, que es la defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales, es lo que en la sentencia no solamente no se analiza, no se contempla, sino que también en 1 o 2 líneas por ahí dice que esto simplemente es un movimiento social. ¿Ok? Pero, ¿será que una ley de la República puede afectar los intereses económicos y sociales de los trabajadores? Por supuesto. ¿Será específicamente este combo fiscal o esta ley de fortalecimiento fiscal que venga a afectar seriamente a los trabajadores del CNP? Entonces, ese punto es el que no hace una argumentación adecuada, o más bien peor, hace una fundamentación contraria a lo que dice el 371. Y es donde uno tiene que decir, bueno, caramba, paremos un poquito, detengamos el carro, lo metimos al hueco y vamos a ver cómo lo sacamos. Por eso es que creo que las 2 formas para sacarlo es o que el Tribunal de Apelaciones revoque y entre una vez sin entrar a considerar las nulidades y resuelva y se luzca con una sentencia que venga a orientarnos. Que llene todos los espacios vacíos que deja el juez Álvarez de Santi. Y principalmente que cumpla con el espíritu del 560, ¿okay? Que es donde tenemos que hacer una integración del principio de convencionalidad. Claro, a eso me refiero con que llene todos los vacíos de forma y de fondo que deja el juez Álvarez de Santi. Yo quiero resaltar algo aquí que no quiero que pase desapercibido. Don Belisario no nos da su criterio personal, es el criterio legal. Nada más. Es decir, leyendo el texto de la ley. Porque esos tornillos flojos que nos generan inseguridad jurídica, es decir, que yo puedo escuchar a don Belisario opinar de cierta forma, a don Rolando opinar de la otra, a don Marco Durante, que le agarró tarde en el juicio, opinar de otra. Esos tornillos sueltos que nos generan inseguridad jurídica, es decir, que uno dice, qué raro, esto dependerá de la interpretación de cada juez, fue vetado por la expresidenta Chinchilla. Exacto. Entendiendo ella, y su gobierno por supuesto, no ella no personal, entendiendo ella que eran 2 elementos que venían a darnos una enorme inseguridad jurídica. Exacto. Ese veto lo levanta Luis Guillermo Solís, presionado, sin duda alguna, porque fue público y notorio, por los sindicatos. Es decir, que estos 2 huecos... Eso es cierto. Que estos 2 huecos, no huecos porque yo esté en contra o a favor, huecos porque no está claro en el texto de la reforma procesal laboral, tienen 2 culpables. Uno, los diputados que hicieron la reforma, por supuesto, y los otros, el expresidente Solís, que levantó el veto que había interpuesto la expresidenta Chinchilla a sabiendas de que esto era un hueco en la reforma procesal laboral. Y que en eso fueron muy hábiles los sindicatos en la negociación con Solís, porque en el fondo estaban cediendo una parte de eso, ¿ok?, a cambio de casi un 80% de ventajas que tenía que ver con respecto a la reforma procesal laboral, con relación al tipo de procedimiento, con relación a la inmediatez, con relación a los centros de conciliación y arbitraje, con relación a la forma en que se establece ahora los procedimientos laborales, el derecho a la defensa gratuita, que antes no lo tenía el trabajador, que ahora lo tiene, ¿verdad? Y que hoy leía por ahí una encuesta ¿cómo se llama?, de resultados en este último año, en donde las conciliaciones han hecho que el circulante en los tribunales laborales venga hacia abajo, o por lo menos tenga una contención, y ello ha permitido sacar una mayor cantidad de sentencias y ha permitido también que el Ministerio de Trabajo pues se luzca también tratando de resolver en la sede administrativa conflictos que antes no se podían resolver en virtud de que se empantanaban en los tribunales de justicia. Entonces, esa cesión que dieron los sindicatos o ese ceder que dieron los sindicatos a cambio de estos conceptos, pues obviamente eran altamente beneficiosos para el sector, digamos, laboral o sindical de este país. Son las 3:08, permítanme ir a una pausa comercial a ver si ya don Carlos Ricardo se desocupó de la reunión de jefes de fracción, porque me parece que aquí también hay una valoración política
de este tema, que pasa mucho más allá de la huelga en particular y pasa ahora sí por la reforma procesal laboral, porque cada vez que haya una gran huelga, entonces verán en Matices un análisis muy parecido a lo que está ocurriendo ahora. Son las 3:09, la gente que me está diciendo aquí dice, Gilberto Mauricio, ¿qué programa más parcializado? Dice Jorge Mora que ahora ustedes están a favor de la huelga. No, Jorge, justamente yo no estoy a favor de la huelga y lo digo con absoluta tranquilidad. Pero es tal el balance que buscamos en Noticia Monumental y en Matices que hoy los dos analistas que traímos están de acuerdo, no en la huelga, sino en que la sentencia que declara ilegal la huelga está mal fundamentada. Así es que, bueno, imagínense qué balance. Yo hubiera podido ir a escoger abogados que estuvieran de acuerdo con mi criterio. Y resulta que no, traigo a los mejores para que ellos nos comuniquen su criterio, tal como don Belisario y don Rolando Vega Robert. 3:09, vamos a la pausa, regresamos para ver si ya el jefe de fracción de Liberación Nacional está listo para atendernos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 3 de la tarde con 15 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción de Liberación Nacional, nos acompaña esta tarde. Don Carlos Ricardo, muchas gracias. Aquí está Belisario Solano conmigo, también exdiputado, por supuesto, abogado laboral. Hace un rato teníamos también a don Rolando Vega, ex magistrado de la Sala Segunda. Bienvenido a Matices. ¿Cómo le va, don Carlos Ricardo? Muy buenas tardes y gracias por invitarme por la vía telefónica. Un saludo a don Belisario con gran afecto. Don Carlos Ricardo, usted dirá, bueno, qué raro que Randall me esté llamando para un tema legal, pero es que yo quiero ampliarlo a un tema político. Tanto don Belisario como don Rolando Vega Robert hace un instante nos han dicho, por la forma se cae la sentencia del juez Álvarez de Santi, por el fondo también se cae. Pero resulta que cuando les pregunto por qué, dicen, es que quedaron muchos tornillos sueltos en la reforma procesal laboral, es decir, quedaron elementos que nos generan, esté uno a favor o no, enorme inseguridad jurídica y que dependen entonces de la interpretación individual que hace cada juez para analizar cada uno de los casos. Y yo recordé esta tarde que efectivamente esos dos puntos que brindan inseguridad jurídica respecto a este tema fueron vetados por la expresidenta Chinchilla en un gobierno en el que usted fue ministro de la presidencia. Y después, pese a la advertencia política y empresarial de este tema, el expresidente Solís levantó el veto. Y quisiera pedirle a usted que se refiera a esto, porque usted ha planteado esta mañana, ayer de hecho creo que vi su posteo, una reforma a la reforma procesal laboral, don Carlos Ricardo. Sí, bueno, primero, gracias por preguntarme. Yo no tuve el gusto de escuchar el resto del programa porque estaba en reunión de la fracción del partido, estábamos juntos justo por entrar al recinto, al plenario. Primero que todo quiero decirle que aunque no he escuchado los argumentos con respecto a la solidez de la sentencia del juez, a mí me parecen varias cosas. Primero, que efectivamente la huelga política no está permitida en Costa Rica, no por lo menos la huelga que uno podría llamar estrictamente política. Eso quedó claramente excluido de las posibilidades de las que gozan los trabajadores para poderse ir a huelga. En segundo lugar, yo sí creo que la sentencia del juez es correcta en el sentido de que el patrono de esos trabajadores que están en huelga es el Poder Ejecutivo o sus entidades autónomas y no el Poder Legislativo, por lo cual están en huelga contra un elemento de política económica que no está en las manos de sus patronos. Es decir, la OIT, cuando se ha pronunciado en favor de que se pueda hacer huelga contra las políticas económicas de un gobierno, se refiere específica y claramente al Poder Ejecutivo o a la entidad pública para la cual laboran esos patronos, y no en un sentido amplio con respecto al Estado o la Asamblea Legislativa en una participación, digamos,
del gobierno entendido de una manera más amplia. Por otra parte, eventualmente cuando se refieren al CNP, uno podría tener algunas consideraciones especiales. Lo que pasa es que es imposible no pensar en el resto de las declaratorias de ilegalidad que están pendientes. Por ejemplo, en el caso de los servicios públicos esenciales, que fue una de las razones por las cuales vetamos el proyecto original y que afortunadamente los diputados quitaron esa barbaridad que pretendían los sindicatos, que era introducir la posibilidad de que hubiera huelga legal aún en los servicios esenciales, siendo que quedaron prohibidos con base en lo que dice la Constitución Política y la relación con el artículo 375 del Código de Trabajo. Por ejemplo, la huelga en los servicios médicos es ilegal por todo lado que se le vea, independientemente de las otras razones que apuntó el juez en el caso del CNP. ¿Por qué? Porque independientemente de cualquier otra discusión con respecto a la llamada huelga por motivos de política económica o social o cualquiera otro de los elementos que está en juego dentro de esa sentencia, en el caso de los servicios públicos esenciales, esa huelga es ilegal desde el primer minuto. Y lo que es absurdo, y he planteado que voy a establecer o voy a introducir un proyecto para reformarlo, es absurdo que cuando estamos hablando de servicios esenciales que la misma ley y la Constitución prohíben, tengamos que llevarlos a la Corte para declararlos ilegales cuando son ilegales per se. Así que hay una importante reforma que hay que hacer, igual que hay que hacer una reforma en términos de la forma de notificación, traslado y posterior resolución de los jueces, para que no hayan pretextos y la legalidad o ilegalidad de la huelga, cualquiera de las dos, sea establecida por un juez de la República, al menos en primera instancia, en un plazo corto de 48 horas o de 3 días, que sería lo razonable para darle tranquilidad a los trabajadores, darle tranquilidad al patrono Estado y darle tranquilidad especialmente a los ciudadanos que tienen que soportar la suspensión de sus servicios. Ahora bien, don Carlos Ricardo, le entendí muy bien el análisis, pero me faltó lo político. Me faltó lo político y permítame por esto. Creo que queda claro, y le pregunto si estamos de acuerdo de arranque. Don Belisario, ¿usted está de acuerdo en que la reforma procesal laboral dejó tornillos sueltos? Ok, sí, sueltos. Listo. Don Carlos Ricardo, creo que la valoración es clara por lo que acaba de decir, pero también la reforma procesal laboral dejó tornillos sueltos. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, yo creo que no fue la mejor reforma procesal que pudimos haber tenido. De hecho, cuando se le removió la parte que habíamos vetado nosotros, que era la posibilidad de tener una huelga en servicios esenciales con una prestación mínima del servicio, al quitarle eso también debió haberse incluido que en el caso de esos servicios esenciales, al quedar totalmente prohibidos, no hacía falta ir a un proceso tan complicado para determinar su ilegalidad si es ilegal per se. Claro, pero donde se elimina la parte donde se pretendía la huelga de los servicios esenciales, pero con todo respeto, y bueno, usted es abogado, don Carlos Ricardo, queda incluido un párrafo, 3 párrafos creo, de la reforma procesal laboral, donde efectivamente se prohíbe la huelga en servicios esenciales, pero la interpretación o la conceptualización de esos servicios esenciales es amplísima y se lo dejamos prácticamente a cada juez de la República. Entiéndase, dice, lo que afecte de manera grave o inmediata la salud pública o la economía nacional, todo cabe ahí, se lo estamos dejando al juez para que determine si es esencial o no. El juez Álvarez de Santi, en esta sentencia que usted defiende en el sentido legal de la palabra, pues resulta que ni siquiera señala por qué el CNP brinda un servicio esencial. Me refería a estos elementos para tomar en consideración que efectivamente los culpables, porque me parece que hay 2 actores que permitieron estos huecos, no a favor de nadie, son huecos que dan inseguridad jurídica en la reforma procesal laboral. Por un lado son los diputados de ese periodo y por el otro lado el expresidente Solís levantando el veto. Sí, sin ninguna duda, pero déjeme hacer 2 comentarios al respecto de lo que usted acaba de decir. Primero, la sentencia del juez de trabajo, efectivamente yo comparto esa crítica en el sentido de que no desarrolló las razones
por las cuales él considera ese como un servicio esencial. Lo que pasa es que en defensa de esa sentencia tengo que decir que ese no es su principal apoyo para determinar que la huelga en el CNP fue ilegal. Él cita otros aspectos que me parece que son bastante más pesados y muy difíciles de rebatir ante el Tribunal Superior. Eso por un lado. Por el otro lado, efectivamente hubo digamos una falta, digamos, de acuerdo con respecto a si se precisaba mejor cuáles son los servicios esenciales. Pero sí quiero decirle esto: esa no es una discusión pacífica, ni la OIT ni ningún otro organismo, ni siquiera un país avanzado en materia laboral ha establecido un número cerrado de servicios esenciales. Lo que ha dicho la jurisprudencia a nivel mundial, pero especialmente impulsada por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, es que se consideran servicios públicos esenciales aquellos que afectan la vida, la salud o la seguridad de las personas. Algunos de ellos son bastante fáciles de entender, como los hospitalarios o como el suministro de agua, de luz o servicios como la misma policía. Algunos otros están en el límite y muchos requieren interpretación. El gobierno Solís Rivera en el 2015 emitió un decreto ejecutivo en donde trató de precisar cuáles eran los servicios esenciales. Ese decreto, hasta donde yo conozco, es un decreto que está vigente y es un decreto que trató de cerrar, digamos, ciertos portillos. Don Luis Guillermo argumentó en aquel momento que era para favorecer una mejor interpretación y para establecer mejor los límites de las huelgas en servicios esenciales. Yo pienso todo lo contrario. Yo creo que ese decreto lo redactaron algunos de los sindicatos, porque lo que hizo fue restringir el entendimiento de los servicios esenciales para que no fuera tan amplio como les molesta que lo sea, en términos de que un juez de la República los pueda interpretar. Don Carlos Ricardo, muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto, saludos. Gracias, del jefe de fracción de Liberación Nacional, don Carlos Ricardo Benavides. Don Belisario, para finalizar, agradeciéndole por supuesto que estuviera esta tarde con nosotros, ¿qué podemos esperar de los otros 30 que están pendientes en el Poder Judicial? Yo creo que un detalle muy importante es que todos los jueces posiblemente están oyendo todas las críticas que se han desatado en las últimas 72 horas. Y entonces eso va a hacer que los jugadores, los juzgadores y los asistentes o asesores o auxiliares que estén ahí van a tener que rebuscar y ir con temas mucho más detallados. Por eso, lo rico de esta discusión en las últimas 72 horas es que estoy seguro que Escuela Judicial, que los juzgadores de este país están estudiando con detalle la letra menuda de esta reforma procesal laboral, los fundamentos de esto y una serie de normas y doctrinas y criterios emitidos en su momento por la Sala Constitucional para que los próximos fallos van a venir mejor fundamentados y van a venir a ir resolviendo esos aspectos de los tornillos sueltos que tiene este último modelo que transita por las calles de Costa Rica. De hecho, hace un rato estaba viendo a Adriana Orocu, que nos estaba viendo bueno, a través del Facebook Live, la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura. Don Belisario, muchas gracias. ¿Con cuál canción quiere que nos vayamos? Bueno, por ser un tema en donde todos queremos que este país revolucione y evolucione y todo esto, me encontré esta que es muy, muy bonita, Revolution. La de los Beatles. Yo creo que es como para el momento, bueno, ¿verdad? Para el momento que vive el país, ¿verdad? Todos queremos cambiar el mundo, ¿verdad? Todos queremos que haya una evolución, pues entonces hagamos que esa evolución se dé. Los 4 grandes de Liverpool. Exacto. Revolution de los Beatles. Hasta luego, feliz tarde.